Hola, mi nombre es Sofía y en este video les voy a explicar cómo resolver ecuaciones diferenciales homogéneas. Este es un tema de la clase de ecuaciones diferenciales del tercer semestre de Ingeniería Química. Bueno, para resolver las ecuaciones diferenciales homogéneas hacemos una sustitución de variable. Esta primera ecuación es una forma general de una ecuación diferencial homogénea y tenemos dos ecuaciones que utilizamos para hacer la sustitución de variable. La primera es hacer la sustitución de y igual a u por x y del lado izquierdo haríamos la sustitución de esta misma ecuación derivada respecto a x para obtener dy entre dx igual a x por du entre dx más u. Y la otra ecuación sería sustituir x igual a u por y. Y del lado izquierdo se sustituiría esta ecuación derivada respecto a y, que sería dx entre dy igual a y por du entre dy más u. Bueno, ahora les voy a explicar un ejemplo de cómo resolver las ecuaciones diferenciales homogéneas. En la parte superior se puede ver el problema. Lo primero que tenemos que hacer es despejar para obtener la siguiente forma. Esta es la que les había mencionado de una ecuación diferencial homogénea. Lo que yo hice fue pasar hacia el lado derecho el término de x más y por dy. Del lado izquierdo está positivo, entonces pasa al lado derecho negativo. Después, para obtener la forma de x entre dy, pasé dividiendo el dy hacia el lado izquierdo y el término de y menos x lo pasé dividiendo al lado derecho. Lo último que hice fue aplicar el negativo a la parte inferior para tener x menos y. Después de despejar tenemos que hacer la sustitución de variables. En este caso, como tenemos dx entre dy, vamos a utilizar esta ecuación que se muestra en la pantalla. Del lado izquierdo sustituimos dx entre dy por du entre dy más u, como se puede ver en la parte inferior. Y en todas las x sustituimos u por y para obtener u por y más y entre u por y menos y. Después de hacer la sustitución de variables, la ecuación se resuelve como una separación de variables normal. Esta es la ecuación que obtuvimos en la diapositiva anterior. El siguiente paso sería separar las variables para tener todas las u de un lado y todas las y de otro lado. Lo primero que hice, como pueden ver aquí, es sacar de factor común las y se pueden eliminar porque están multiplicando para obtener u más 1 entre u menos 1. El siguiente paso es pasar restando la u del lado izquierdo, la pasamos restando hacia el lado derecho. Y después de esto pasamos a la siguiente ecuación, que es nada más hacer el común denominador. Para tener u menos 1, multiplicamos a la menos u, que está sola, y hacemos la multiplicación normal. Y después solamente agrupamos los términos similares, que en este caso sería la u más u, para tener el negativo u al cuadrado más 2u más 1 entre u menos 1. Después de esto, para terminar con la separación de variables, pasamos los términos de u, los pasamos restando hacia el lado izquierdo y el de y lo pasamos multiplicando al lado derecho y después pasamos dividiendo la y para obtener esta ecuación, que es la ecuación que está hasta abajo del lado derecho, que pueden ver que es u menos 1 entre negativo u al cuadrado menos 2u menos 1 multiplicando al du igual al dy entre y. Después de terminar con la separación de variables, el cuarto paso sería integrar de ambos lados. Esta ecuación que apareció es la misma ecuación que obtuvimos en la diapositiva anterior. Entonces aplicamos la integral de ambos lados y pues podemos sacar el negativo de la integral del lado izquierdo. Y ahora nos vamos a enfocar primero en hacer la integración del término de la izquierda. Este se integra con una sustitución de variables para sustituir el término que está en la parte inferior de la división. Para obtener esto como respuesta, esta es una integral normal para sustituir variables. Nos quedaría que la respuesta de la integral es menos 1 medio del logaritmo natural de u al cuadrado menos 2u menos 1. Y ahora la integral del lado derecho es una integral muy simple, nos quedaría logaritmo natural de y. Y pues ya por último sumamos las dos integrales para obtener
menos 1/2 logaritmo natural de u al cuadrado menos 2u menos 1 es igual al logaritmo natural de y más c, que es la constante de integración. Bueno, ya por último, después de hacer la integral, debemos de regresar a las variables originales. En este caso sería x y y. Entonces, en esta ecuación que acaba de aparecer es la ecuación que obtuvimos en la diapositiva anterior. Y en todas las u vamos a hacer la sustitución de x entre y. Aquí ya se puede ver cómo se hizo la sustitución en la u cuadrada y en el menos 2u. Y ahora lo último que queda de hacer es simplificar. Empezamos multiplicando por menos 2 para eliminar el menos 1/2. Aquí, como pueden ver, ya se eliminó el menos 1/2 y al multiplicar menos 2 por menos logaritmo natural de y, nos queda 2 logaritmo natural de y. Y también multiplicamos el menos 2 por la constante de integración, entonces nos queda otra constante de integración, la nombré C1. Y como pueden ver, también hice como un denominador para tener en el logaritmo natural de la izquierda, puedes tener una sola división. Después, para continuar simplificando, vamos a utilizar las leyes de los logaritmos. Como se está sumando los dos logaritmos, podemos multiplicar sus argumentos, y también en el logaritmo de 2 logaritmo de y, pues podemos pasar como exponente el 2 y obtenemos esta ecuación que acaba de aparecer en la parte inferior de la diapositiva. Por último, eliminamos las y al cuadrado porque pues están multiplicando. Y esta ya sería la respuesta final, que quedaría logaritmo natural. Y en el argumento sería x al cuadrado menos 2xy menos y al cuadrado igual a c1, que es la constante de integración. Y bueno, esto sería todo por cómo resolver ecuaciones diferenciales homogéneas.